Estábamos contemplando la teología acerca del Padre con la ayuda de la Suma Teológica de Santo Tomás. Ser Padre en Dios se dice principalmente en el sentido eterno. O sea, desde la Trinidad contemplamos lo que sucede en el mundo, lo que sucede en la creación. Porque la Trinidad es el origen absoluto de toda la realidad. Y dentro de la Trinidad, el origen absoluto es el Padre. Con la diferencia de que las criaturas son inferiores a Dios y en cambio el Hijo y el Espíritu Santo son iguales al Padre. Una propiedad que nos hace conocer directamente el Padre es ser ingénito. Porque nosotros no podemos conocer directamente las personas divinas, porque son Dios y tienen la esencia de Dios y superan infinitamente la capacidad de nuestra mente. Entonces, más bien de Dios conocemos lo que no es que lo que es. Respecto de la Trinidad, la revelación nos indica que una persona surge de la otra, que las personas divinas entre sí están relacionadas, más aún son relación recíproca. Eso es un gran misterio que supera nuestra mente. ¿Y cómo distinguimos las personas entre sí? Cada una es Dios. Las podemos distinguir por las relaciones de origen. O sea, por cómo una surge de la otra. El Padre no surge de ninguna. Por eso decimos que es propiedad del Padre ser ingénito. O sea, que no tiene generación, que no es producido por ninguno, que no nace de nadie. Del Hijo decimos que es generado, pero tampoco conocemos directamente al Hijo. Todo lo que decimos acerca de Cristo es muy misterioso porque no vemos con nuestra inteligencia directamente la persona divina del Verbo de Dios encarnado. Siempre está el peligro de convertir en nuestra imaginación a Cristo en una persona humana. Y Cristo no es una persona humana. Cristo es una persona divina igual al Padre. Y como es igual al Padre, no la podemos percibir directamente, sino en cuanto decimos que no es el Padre, pero surge del Padre. Cada persona no es la otra. Los símbolos antiguos de la fe fueron formulando con mucho trabajo estas verdades referidas a las personas. Cada una no es la otra. El Padre no surge de ninguno. El Hijo no es el Padre, pero surge del Padre. Y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo, pero proviene de ellos. De hecho, el nombre Espíritu y el nombre Santo son nombres comunes que se podrían atribuir a Dios como tal y a cada una de las personas divinas. Pero ¿por qué los apropiamos para indicar esta tercera persona? Porque justamente en su comunidad indican una procedencia común, o sea que el Padre y el Hijo vienen juntamente, que el Padre y el Hijo hacen proceder juntamente al Espíritu Santo. Todo esto, que puede parecer abstracto, después en la experiencia espiritual se hace concreto, se hace una percepción espiritual, se hace una experiencia espiritual, que es el corazón de lo que describen los santos, los místicos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús,
Todo eso poco a poco se va experimentando y es el corazón del orden divino con el cual contemplamos toda la realidad. El principio de ese orden, lo repetimos, está en Dios mismo. De ahí surge. Y ese orden se refleja en todas las cosas, incluso en las cosas materiales, como se ve después. En todas las cosas está el vestigio de la Santísima Trinidad. Porque vienen de ahí. Solo que con nuestra razón natural esto no lo podemos descubrir, no lo podemos percibir claramente. Y por eso, por la fe, confiamos en la revelación divina. Y con la ayuda de las Escrituras y de la tradición y de los sacramentos de la vida cristiana, nos vamos introduciendo cada vez más en ese misterio absoluto de Dios. Dice entonces San Hilario, citado por Santo Tomás en su libro sobre la Trinidad: uno viene del uno, esto es, el engendrado del ingénito, debido a la propiedad de innatibilidad de uno y de origen de otro. Es decir, el Hijo es filiación, es proveniencia del Padre. Y el Padre no proviene de ninguno, Él tiene la naturaleza divina sin que la reciba de ninguno. El Hijo tiene la naturaleza divina recibiéndola del Padre. Así como en las criaturas se encuentra el principio primero y el segundo, así también en las personas divinas, en las que no hay antes ni después, se encuentra el principio del no principio, el Padre, y el principio del principio, el Hijo. En las cosas creadas, el primer principio es conocido de dos maneras. Uno, en cuanto es principio primero, por relación que tiene con lo que existe por él. Otra, en cuanto que es principio primero, porque no existe por otro. Así pues, el Padre es conocido en su paternidad y como una inspiración respecto de las personas que proceden de él. En cuanto es principio del no principio, es conocido por no provenir de otro. Y esto pertenece a la propiedad de innatibilidad, que es lo que significa ingénito. El Padre es principio de no principio porque no surge de ninguno, no tiene Él un principio. No tiene Él un origen. El Hijo, en cambio, y el Espíritu Santo tienen origen en el Padre, uno solo en el Padre y el Espíritu Santo en el Padre y en el Hijo. Ahora, esto que está expresado de una manera racional tiene una vivencia detrás, tiene una experiencia detrás que está producida por la presencia de las personas divinas en nosotros. Lo que de esta manera suena como racional, como abstracto, cuando uno entra en la vida de la gracia se convierte en algo concreto, en algo para el sujeto real, en algo que tiene un propio sentido y que va absorbiendo la propia vida de una manera cada vez más intensa. O sea, si nosotros pudiésemos percibir lo que está expresado en estos términos, entraríamos en un movimiento espiritual muy intenso, como el que describe Santa Teresa, que dice que a veces el espíritu gira a toda velocidad, porque, claro, Dios no es inmutable, Dios no se mueve, pero nosotros sí, porque tenemos que llegar a esa condición divina. Entonces, cuando nos ponemos en contacto con Dios, cuando nos ponemos en contacto con las personas divinas, se produce en nosotros
un movimiento espiritual. Y con este movimiento espiritual comenzamos a percibir las personas divinas. Y esto es algo que está más allá de la imaginación, más allá de las palabras. Es propiamente espiritual porque Dios es espíritu, Dios no tiene materia, Dios no puede ser percibido con la imaginación, Dios no puede ser expresado propiamente con las palabras. Ahora, ¿cómo percibimos nosotros específicamente respecto del Padre esta propiedad de ser ingénito? Como indicamos anteriormente, la percibimos en la oscuridad. Porque como nosotros somos criaturas, entendemos todo a partir de una causa, de un principio. Pero el Padre no tiene ningún principio. Y entonces para nosotros es oscuro, porque no tiene principio, porque no es nada de las cosas que nosotros conocemos, que tienen un principio, efectivamente son todas creadas. Todas tienen su principio en Dios. Y después cuando percibimos al Hijo, lo percibimos como surgiendo de este principio que no tiene principio, de este Padre que alcanzamos en la oscuridad. Este es el Hijo. Permanentemente en los Evangelios se hace referencia a la relación del Hijo con el Padre. Y esa relación en nuestra experiencia espiritual se hace cada vez más vivida, más intensa, más profunda. Y de esa manera no solamente alcanzamos al Hijo, sino también al Padre. No solamente al Padre, sino también al Hijo. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, cuanto más captamos al uno y al otro, al Padre y al Hijo, tanto más experimentamos la presencia del Espíritu Santo, que es inseparable de ellos, porque procede de ellos, de los dos, y los une a los dos, los conecta a los dos. Este es el centro, como decíamos, de la vida espiritual. Dice San Agustín, citado aquí por San Tomás en el De Trinitate, ingénito implica negación de generación pasiva, es decir, pues decir ingénito equivale a decir no hijo. Es decir, la persona del Padre es misteriosa, es distinta del Hijo que surge de él, porque él no es hijo. Y de esta manera podemos avanzar en la consideración de la Santísima Trinidad, especialmente desde la perspectiva del Padre, para ver otros aspectos fundamentales que Santo Tomás explica, que son las atribuciones y las misiones. Las atribuciones o apropiaciones son designaciones que nosotros hacemos a partir de los efectos que están en las criaturas. Cuando tenemos esa experiencia espiritual de la cual estábamos hablando, podemos conectar lo que hay en las criaturas con lo que hay en Dios. No solo con lo que hay en la esencia de Dios, sino lo que hay en cada persona divina. Y en ese sentido, los padres de la Iglesia han tenido una
muy rica experiencia y manifestación, producción literaria también, para explicar cómo se pueden apropiar a cada persona las perfecciones que nosotros conocemos en la naturaleza. O sea, en todo el mundo creado está el reflejo de Dios, porque no hay nada que no surja de Dios. Y por eso todas las perfecciones que encontramos en las criaturas, de alguna manera las podemos conectar con la Trinidad. Pero eso no lo podemos hacer con la razón natural. Lo podemos hacer solamente con la fe. Así pues, como nos servimos de la semejanza del vestigio, de la imagen que encontramos en las criaturas para dar a entender a las personas divinas, así también nos servimos de los atributos esenciales. La manifestación de las personas por medio de los atributos esenciales es llamada apropiación. Las personas divinas pueden manifestarse por medio de los atributos esenciales de una doble manera, una por semejanza. Es así como lo que pertenece al entendimiento se apropia al Hijo, que procede intelectualmente como palabra. Otra por semejanza. Es así como el poder se apropia al Padre, como dice Agustín, porque entre nosotros, los padres, por la vejez, suelen ser débiles, pero no pensemos lo mismo de Dios. Bueno, son distintas maneras de conectar las perfecciones creadas con las personas divinas. Esa conexión es creciente, se va perfeccionando en nuestra vida espiritual. Y de esta manera llegamos, si la gracia es plena, según la medida del don de Dios, a una verdadera experiencia trinitaria, como la que describen los santos, San Juan de la Cruz, del cual hablaremos después. Pero en las criaturas hay muchas perfecciones. San Buenaventura, un gran teólogo contemporáneo de Santo Tomás, manifiesta la visión de la Trinidad en todas las cosas. Todo está marcado por la Trinidad. Y el mismo Santo Tomás, un poco después, cuando habla de la creación, nos dice que en todas las cosas está el vestigio de la Trinidad. O sea que están marcadas por un sello trinitario. Porque cada cosa tiene su propio ser, su propia sustancia, su propia esencia, que es como la imagen del Padre. Cada cosa tiene su forma, su inteligibilidad, que es como la imagen del Hijo, y cada cosa tiene su orden, su amor, su inclinación a un fin, que es como la imagen del Espíritu Santo, porque el Hijo procede en la Trinidad al modo del acto intelectual, y ahí el Espíritu Santo procede al modo del acto volitivo. Esto no lo podemos descubrir a priori, es decir, no podemos analizar filosóficamente, racionalmente la creación para después concluir que en Dios está la Trinidad de esta manera. Es más bien lo inverso, o sea, porque Dios en la Sagrada Escritura nos introduce en su propia vida, después descubrimos que todas las cosas están hechas de esta manera. Y si esto vale para las cosas materiales y las cosas creadas en general, vale mucho más para las espirituales, para la vida de la gracia, porque en la gracia se encuentra propiamente la imagen
de la Trinidad. Se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nuestra conexión con ellos. Cuando tenemos la gracia, todo comienza a percibirse de otra manera. Incluso las realidades que parecen muy humanas, como la paternidad y la filiación, ¿no? Eso es justamente lo que hacen los sacramentos, conectan las cosas creadas y las cosas sensibles con las realidades divinas. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio, donde hay padres y hay hijos. Entonces, en el sacramento del matrimonio hay un reflejo de la Trinidad, porque la unión entre los padres y los hijos se da por el amor, que es la caridad, que proviene del Espíritu Santo y contiene la presencia del Espíritu Santo. Y así sucede con todas las cosas, sobre todo con la Eucaristía, que es el más excelente de todos los sacramentos. Por eso, como hemos recordado al principio, en la Eucaristía nos dirigimos al Padre. Todas las oraciones de la misa, sin excepción, están dirigidas al Padre. Y estas oraciones se hacen por el Hijo en el Espíritu Santo. Por eso la estructura de la misa es toda trinitaria. Y en los gestos que producen la presencia de Cristo también aparece la Trinidad, porque se le pide al Padre que mande el Espíritu Santo para que los dones se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y cómo hace esto el Padre? Enviando primero al Hijo, porque el cuerpo y la sangre de Cristo pertenecen al Verbo encarnado, que es uno de la Trinidad, es enviado por el Padre. Y cuando el Padre lo envía junto con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo que formó el cuerpo de Cristo cuando nació de la Virgen María. Y así como formó el cuerpo de Cristo al principio, lo forma después cuando está la Eucaristía, cuando se celebra la Eucaristía. Por eso, en la Eucaristía, el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas del pan y del vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta imposición o epíclesis corresponde a una invocación al Espíritu Santo, que es siempre el Espíritu de Cristo. También es el Espíritu del Padre, de los dos juntos. Pero como el Padre envía al Hijo, envía al Espíritu Santo. Por supuesto, el primer envío, el más importante, es el que se da en nuestra interioridad. El Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo a nosotros. Y después, ese envío que se da en nuestra alma, principalmente tiene una consecuencia incluso externa. Y así sucede también con la vida de la Iglesia en su conjunto, porque la Iglesia es al mismo tiempo, como conjunto, el cuerpo de Cristo, pero también es la Iglesia del Espíritu Santo, está informada por el Espíritu Santo, que es como si fuera el alma de la Iglesia. Y por eso se cita al principio del Lumen Gentium una frase de San Cipriano que dice que la Iglesia es la unidad de los fieles reunida por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta unidad es una unidad misteriosa que supera nuestra razón. No es la unidad de las cosas que son unas. Por ejemplo, una persona, un automóvil, un árbol. Es otra unidad
que es origen de la segunda, o sea, es la unidad de Dios. Y esta unidad de Dios no excluye la Trinidad de las personas. Y por eso es muy misteriosa para nuestra razón, porque nosotros no podemos entender cómo al mismo tiempo y sin contradicción una realidad una puede tener una distinción en sí, la distinción entre las personas. Eso supera la capacidad de nuestra mente, porque en realidad Dios no es ni uno ni trino como nosotros contamos las cosas, como nosotros las conocemos. Dios es superior a la unidad y Dios es superior a la Trinidad que nosotros conocemos. Y entonces, cuando vamos caminando en esta vida, uniéndonos cada vez más a Cristo, si esa unión es auténtica, nos unimos cada vez más a la Trinidad y reconocemos cada vez más al Padre como misterioso, como el origen de todo, al cual recurrimos. Es el último al cual recurrimos, dice Santo Tomás. O sea, nuestra experiencia espiritual es más viva respecto del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Verbo se encarnó justamente para eso, para que lo podamos reconocer y para que podamos seguir su revelación. Y el Espíritu Santo obra en nosotros, moviendo nuestro espíritu. Pero el Padre parece como que está lejos. Y sin embargo, si no tenemos presente al Padre, tampoco conocemos de verdad al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso en este camino espiritual es tan importante ir creciendo al mismo tiempo en la percepción de las propiedades del Hijo y del Espíritu Santo, como están reveladas, y como las podemos percibir incluso con la ayuda de las cosas creadas, de las perfecciones metafísicas y de otras. Al mismo tiempo es necesario crecer en la percepción del el origen absoluto de la divinidad en el Padre. Y de esta manera no perderemos el sentido del misterio y la vida cristiana será auténtica, es decir, será una adhesión a una realidad de verdad sobrenatural, es decir, una realidad que supera nuestra capacidad, que es lo propio de la vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente un método moral, un moralismo para conducirse bien en este mundo. La vida cristiana es algo muy superior. Es la vida de Dios mismo. Claro, esta vida nos perfecciona, nos hace actuar adecuadamente, etcétera, pero la vida sobrenatural es totalmente superior a lo que nosotros conocemos. Aquí Santo Tomás pone un artículo muy interesante sobre la conexión que los santos padres hicieron entre las perfecciones que encontramos en las criaturas y las personas divinas. Nuestro entendimiento, que llega al conocimiento de Dios partiendo de las criaturas, es necesario que considere a Dios según el modo que tiene a partir de las criaturas. A la hora de estudiar una criatura, aparecen 4 elementos en el siguiente orden. Primero se analiza el mismo objeto absolutamente, en cuanto que es un determinado ser. Segundo, se lo analiza en cuanto que es uno. Tercero, en cuanto que en él hay capacidad para obrar o para causar. Cuarto, la relación que tiene con lo causado. Por lo tanto, al tratar de lo referente a Dios, nosotros debemos tener también en cuenta esta cuádruple consideración. Bueno, son 4 dimensiones
que Santo Tomás considera en las cosas criadas o creadas, y a partir de ellas tenemos un determinado conocimiento de Dios. En primer lugar, se considera la realidad absolutamente, no en conexión con otra. Según la primera consideración, es decir, tratar lo referente a Dios en cuanto a su propio ser, encontramos la fórmula de Hilario. San Hilario de Poitiers es aquel que escribió el primer tratado acerca de la Trinidad. La fórmula de Hilario, según la cual la eternidad es apropiada al Padre, la especie al Hijo, el uso al Espíritu Santo. Pues la eternidad, en cuanto que significa ser sin principio, tiene semejanza con el Padre, que es principio sin principio. La especie o belleza tiene semejanza con lo propio del Hijo, pues para la belleza se requiere lo siguiente: primero, integridad o perfección, pues lo inacabado, por ser inacabado, es feo. También se requiere la debida proporción o armonía. Por último, se precisa la claridad, de ahí que lo que tiene nitidez de color sea llamado bello. Así pues, en cuanto a lo primero, tiene semejanza con lo propio del Hijo, en cuanto que el Hijo tiene en sí mismo, de forma real y perfecta, la naturaleza del Padre. Para indicar esto, San Agustín dice: en donde, esto es, en el Hijo, está la suprema y primera vida. Por lo que se refiere a lo segundo, también se adecua con lo propio del Hijo, en cuanto que es imagen expresa del Padre. Por eso decimos que alguna imagen es bella si representa perfectamente al objeto, aun cuando sea feo. Y esto es a lo que alude San Agustín cuando dice: en donde hay tanta conveniencia y la primera igualdad, etc. En cuanto a lo tercero, se adecua con lo propio del Hijo, en cuanto que es la palabra, que es lo mismo que decir luz, esplendor del entendimiento, como dice Damasceno. Esto mismo lo sugiere Agustín cuando dice: como palabra perfecta, a la que no le falta nada, especie del arte de Dios omnipotente. O sea, la eternidad corresponde al Padre porque no surge de ninguno. Entonces nos hace conocer directamente, de algún modo, lo más propio de Dios, que es su ser eterno, su perfección eterna, que no comienza ni termina. La especie quiere decir la forma por la cual algo es bello. Por eso la belleza corresponde al Hijo de Dios. Y esta belleza la conocemos no solo directamente en el Hijo, en Cristo, sino que la conocemos en todas las criaturas, porque todas las criaturas han sido hechas en el Hijo. O sea, en la idea de todas las cosas que está expresada en el Hijo. El Padre expresa todo lo que es y también todo lo que Él crea por su poder, por su creación, que apropiamos al Padre. Entonces, en el Hijo está expresada toda la belleza de la creación. Pero principalmente está expresada su propia belleza, la belleza de Dios Hijo, que es la imagen del Padre, la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, dice San Pablo. Y también al Hijo
le apropiamos la luz, porque el Hijo es la palabra que hace conocer al Padre, es como una luz. Es palabra perfecta, a la que no le falta nada, especie del arte. Y después el uso. Uso quiere decir operación, gozosa. Tiene cierta semejanza con lo propio del Espíritu Santo. Si tomamos la palabra uso en sentido amplio, pues usar significa disfrutar. Ya que usar es disponer de algo según la propia voluntad, y disfrutar es usar con gozo, como dice San Agustín en el De Trinitate. Por lo tanto, el uso por el que el Padre y el Hijo se disfrutan mutuamente se adecua con lo propio del Espíritu Santo, en cuanto que es amor. Y esto es lo que dice Agustín: aquel amor, deleite, felicidad o dicha, es lo que él llama uso. El uso con el que nosotros disfrutamos de Dios tiene cierta semejanza con lo propio del Espíritu Santo, en cuanto que es don. Por eso resalta Agustín esto cuando dice: en la Trinidad está el Espíritu Santo, la suavidad del que engendra y del engendrado, que nos inunda de forma inmensa y generosa. Esta es la primera experiencia de la Santísima Trinidad. O sea, el misterio del Padre eterno, la belleza del Hijo, la forma, la palabra y el gozo del Espíritu Santo. Estos tres elementos están juntos en nosotros cuando estamos conectados con la Santísima Trinidad por la gracia. Y entonces se produce en nosotros como una especie de abismo, dicen los místicos, especialmente los místicos alemanes y flamencos, al final de la Edad Media, siguiendo a los grandes doctores. Hay como un abismo en nosotros. Hay tres nacimientos del Verbo de Dios: uno eterno, que es el que percibimos en este abismo; uno temporal, porque el Verbo eterno es enviado por el Padre y nace de la Virgen María por obra del Espíritu Santo; y después uno interior a nosotros. El segundo nacimiento está hecho para que tengamos el tercero, o sea, para que podamos percibir el nacimiento del Hijo de parte del Padre misterioso, del Padre eterno. Y el Espíritu Santo nos llena de gozo porque produce en nosotros una experiencia propiamente espiritual, no espiritual en el sentido genérico, vago, sino en el sentido del Espíritu Santo, que es el amor gozoso en Dios. Es como la felicidad de Dios. Y por eso, cuando tenemos la verdadera vida trinitaria, tenemos también el gozo del Espíritu Santo. En sí misma, la vida espiritual es gozosa, no es dolorosa. La pasión es un medio para producir esta felicidad, un medio que proviene de la caridad gozosa de Cristo, porque Cristo obra por caridad en la pasión, pero incluso en la pasión, justamente porque obra por caridad, que corresponde al Espíritu Santo, tiene la visión beatífica y el gozo de Dios también en la pasión, porque por medio de la pasión nos comunica este gozo y con él toda la vida trinitaria. La pasión está hecha por obediencia al Padre. Es el Padre el que envía al Hijo para redimir a la humanidad y para redimirla por medio de este acto de amor. Y el Hijo es el que se encarna y el que sufre la pasión según su humanidad. Y el Espíritu Santo es el que conecta a Dios con nosotros, o sea,
el que conecta el gozo de Dios, que está también en el Hijo, en su parte superior, en su divinidad, por supuesto, pero también en la parte superior de su alma, humana, con nosotros. Y por eso toda la vida cristiana es siempre trinitaria. Cuando nos insertamos en Cristo, por medio de Él, entramos en la vida de la Santísima Trinidad. Tratemos de meditar, de contemplar estos misterios, que son los más elevados de nuestra fe, para que toda nuestra vida se ilumine, para que se reorganice, para que se establezca a partir de esta realidad sólida, de esta realidad absoluta, la fuente de toda la realidad.